Proyecto de investigación para el posgrado en psicología del área de psicología del trabajo y las organizaciones. Repercusiones físicas y psicológicas del síndrome de quemarse por el trabajo y el acoso psicológico en empleadas del sector bancario. Las nuevas dinámicas laborales en el sector bancario, derivado de la adaptación e implementación de modelos tecnológicos, aunado a una cultura organizacional desfavorable, se muestran cada vez más estresantes y asfixiantes para los trabajadores. Por lo tanto, dichos centros se perciben como fuentes generadoras de enfermedades tanto físicas como psicológicas, teniendo como consecuencia la presencia de fenómenos organizacionales tales como el acoso psicológico o el síndrome de quemarse por el trabajo, variables consideradas en la presente investigación con la intención de dar a conocer este tipo de repercusiones en la salud física y psicológica de los trabajadores y además para generar o promover una intervención favorable para el bienestar y la salud de los trabajadores. Sector bancario, síndrome de quemarse por el trabajo, acoso psicológico, enfermedad y factores protectores son las palabras clave del presente estudio. Desde el inicio de los tiempos, el trabajo se ha mostrado como una parte fundamental y eje central en la actividad del ser humano para su evolución, adaptación y desenvolvimiento. El psicólogo investigador Mayo, por su parte, en algún momento, 1933, hizo investigaciones relacionadas con el rostro humano del entorno laboral. Es decir, volteó y dio cuenta de la importancia de esta parte o este factor humano en el desarrollo de la actividad y la productividad de las empresas. Cabe destacar que el enfoque en los primeros estudios relacionado con las enfermedades médicas vinculadas con el trabajo estuvieron enfocadas única y exclusivamente con el análisis de incidentes y accidentes. Sin embargo, en la actualidad se está volteando a ver también esta parte emocional y sensible, relacionando actualmente nuevos términos como el trabajo emocional. El concepto de trabajo emocional de la mano con estresores emocionales parece importante enfatizarlo debido a que dentro del giro de la prestación de los servicios, como en el caso del sector bancario, se desarrolla una elevada carga emocional en el hecho del giro y de la actividad o del simple hecho del contacto con otras personas o el contacto con el cliente. El trabajo rutinario asalariado bajo una estructura organizacional delimitada como una cultura bien definida en un escenario como el sistema bancario en México, y que ha adoptado actualmente a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación como apéndice para el desarrollo de sus actividades, genera un entorno que en algún momento se vuelve mucho más estresor. Este término fue acuñado por Hans Selye, el estrés, quien analizó las reacciones físicas a partir de una perspectiva psicobiológica de las exigencias del medio ambiente. Asumió prácticamente toda la actividad humana con una descarga de tensión o de estrés que puede ser favorable o desfavorable. En este caso, el estrés y el distrés. Para el caso específico del sector bancario, siendo este un giro de servicios uno de los principales generadores de presión y de estrés de acuerdo con Maslach, ya que es su giro, la prestación de un servicio, de una atención a otro, la integridad, la intención y la iniciativa o el aspecto volitivo personal queda sometido ante la necesidad de otra persona, en este caso del cliente. Para el caso específico de México, se realizaron investigaciones a nivel organizacional considerando estas dos variables que les comentaba, tanto el síndrome de quemarse por el trabajo como el acoso laboral, como fenómenos organizacionales nocivos generadores de deterioro en la salud física y mental de los trabajadores. La población de la muestra de esta investigación que les comento fue la distribución de un producto etílico, que si bien no está del todo relacionado con el sector bancario, sí tiene en su esencia una compatibilidad muy estrecha, que es justo la atención a clientes. Los investigadores reportaron en sus hallazgos haber encontrado una correlación positiva en ambos síndromes organizacionales. Por lo tanto, el giro al cliente reporta un índice favorable de la presencia de estos fenómenos, tanto del síndrome de quemarse por el trabajo como el acoso laboral. Los factores de riesgo psicosocial han sido elementos presentes en los diferentes escenarios laborales actualmente en México. En concordancia con la OMS y con el IMSS, México presenta o encabeza la lista de los países que presentan estrés laboral.
Por su parte, el doctor Pedro Gil Monte define el síndrome de quemarse por el trabajo como una respuesta al estrés laboral crónico caracterizada por la tendencia de los profesionales a evaluar negativamente su habilidad para realizar el trabajo y para relacionarse con las personas a las que atienden, por la sensación de estar agotados a nivel emocional, por el desarrollo de sentimientos negativos y de actitudes y conductas de cinismo hacia las personas destinatarias, volviéndose en esta parte deshumanizada su actuar y su actividad laboral. El síndrome de quemarse por el trabajo no debe identificarse con un estrés psicológico, debe ser entendido como una respuesta a fuentes de estrés crónico, las cuales se originan en la relación profesional-cliente y en la relación profesional-organización. De acuerdo con Gil Monte, desde consideraciones psicosociales, cabe resaltar esta patología como consecuencia entonces de un entorno de trabajo, es decir, de un entorno organizacional y no inherente a los trabajadores. Tal como podemos apreciar el giro relacionado con la atención a clientes, esencia de la actividad laboral cotidiana de las ejecutivas de los bancos, es una de las actividades con mayor agotamiento emocional y profesional. Buena parte de la literatura, además, reporta primordialmente la presencia de un agotamiento profesional en profesionales que laboran en organizaciones de servicio, que es justo el giro del sector bancario en donde vamos a enfocar la investigación. De acuerdo con Rosmond Huthman en Van Dashboard, como se citó en Llanesa, señalan una serie de factores agrupándolos como indicadores organizacionales y laborales que terminan influyendo para el bienestar o la productividad de los trabajadores. Por su parte, encontraron a los factores organizacionales, los cuales están más enfocados en la gestión de los recursos humanos, es decir, el cuidado en la relación entre trabajo-familia, el tipo de liderazgo, el hostigamiento y además, pues esta parte de la justicia organizacional como factores que están más relacionados con factores organizacionales que de alguna manera también impactan el bienestar de los trabajadores y en donde cae justo el acoso laboral o la violencia. Los estudios realizados hasta la fecha sugieren que la violencia en el lugar de trabajo genera víctimas primarias y secundarias. La víctima primaria es quien justo la sufre y la secundaria es quien la vivencia o quien se vuelve como testigo de estos actos. El fenómeno de hostigamiento psicológico es cada vez más frecuente en los centros de trabajo del país. De hecho, de acuerdo con el doctor Pando, el director del Instituto de Investigaciones de Salud Ocupacional del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la UDG, en México, 8 de cada 10 trabajadores en algún momento de su actuar profesional han sido objeto de maltrato psicológico, hostigamiento, humillaciones o acoso psicológico, que definitivamente vuelve esta condición pues muy normalizada, la parte de la violencia dentro de los entornos laborales, y justo es lo que en su momento esta investigación pretende atender. El mobbing o acoso psicológico es un fenómeno de maltrato y forma parte de los factores organizacionales de riesgo dentro de las empresas, en donde el grado de afectación es elevado y la huella de maltrato también para cada uno de los empleados. Por lo tanto, resulta importante considerar ambas variables como relevantes en el desarrollo de esta actividad. Estos datos además nos permiten apreciar un panorama de eventos traumáticos dentro de los escenarios laborales, además de la presencia de diversos factores de riesgo que coinciden con las características de la actividad laboral del sector bancario, considerando este sector como fuente de estudio o población de estudio, en los cuales, pues bueno, también está basada esta parte de antecedente bibliográfico. Por el otro lado, el modelo esfuerzo-recompensa es el modelo que guiará los pasos o en donde está afincada la siguiente investigación, ya que dentro de este modelo, Johan Sigris lo que hace es tomar en cuenta también, va más allá a las variables intangibles que muchas veces están relacionadas con un impacto en el bienestar y en la productividad de los trabajadores. Para Sigris, las experiencias estresoras son consecuencia de amenazas a la continuidad de roles sociales esenciales, como el empleo. La amenaza del despido y de paro.
la precariedad del empleo, los cambios ocupacionales forzados, la pérdida de categoría y de estatus y la falta de expectativas de promoción son importantes variables explicativas del estrés. Cuando existe un desequilibrio entre los esfuerzos realizados y las recompensas esperadas, se producen así consecuencias negativas como el agotamiento profesional y modificaciones comportamentales como consecuencias para el deterioro de la salud. Bueno, hasta este momento entonces tenemos un antecedente teórico y además el modelo que se va a seguir dentro de la investigación que se está desarrollando, o bueno, que ya empezó en curso. Actualmente se tienen 5 participantes. De estas 5 participantes resulta un hallazgo importante mencionar que una de las participantes que no presentó elevado índice de síndrome de quemarse por el trabajo presentó apoyo por parte de jefes y compañeros y un mediano reconocimiento. Entonces estamos hablando que existen factores protectores que en algún momento pueden sobrellevar o se puede hacer la intervención o la tercera fase de este presente estudio enfocada en el fomento y desarrollo de estos factores protectores que en algún momento puedan apoyar para el beneficio de la disminución en los índices de la presencia de enfermedades tanto físicas como emocionales en los trabajadores de este sector. La variable dependiente entonces es enfermedad física y psicológica, así como factores protectores como el apoyo y el reconocimiento. La variable independiente es el síndrome de quemarse por el trabajo o burnout y el acoso psicológico. El planteamiento del problema de la presente investigación es una investigación mixta que tiene como propósito el examinar la presencia de los fenómenos de síndrome de quemarse por el trabajo y el acoso psicológico con sus repercusiones físicas y psicológicas, así como la presencia de factores protectores tales como el apoyo de jefes o compañeros y el reconocimiento laboral que de alguna manera repercuten en las manifestaciones de enfermedad o salud en las trabajadoras bancarias. La primera etapa entonces consistirá en obtener información cuantitativa y cualitativa a través del método concurrente, teniendo como base un enfoque de participación-acción al cual permite el contacto directo con los participantes. En primera instancia se llevará a cabo la aplicación de entrevistas focalizadas semiestructuradas de forma privada y confidencial. Posteriormente se aplicará la segunda fase, la cual consiste en la aplicación de la batería de pruebas psicométricas seleccionadas para el análisis de las variables antes mencionadas. Posteriormente se procederá a la implementación de la tercera etapa, la cual es la intervención por medio de un programa de fomento al reconocimiento y apoyo social entre compañeros y superiores, fomentando las relaciones basadas en el respeto y el apoyo social entre los compañeros de trabajo, independientemente de la posición jerárquica que se ocupe. Bien, bueno, el método. El método decidido para aplicar la presente investigación es el modelo de esfuerzo-recompensa desarrollado por Johan Sigrist, desde la postura del desequilibrio entre estas dos variables y la compatibilidad con los casos revisados del sector bancario, quienes han visto deteriorada su salud física y psicológica a raíz de este desequilibrio. Con este modelo se analizará la información considerando la presencia o ausencia de factores favorables o de riesgo en las participantes, así como las alteraciones físicas o psicológicas presentes a consecuencia de factores de riesgo psicosocial presentes en los centros de trabajo y la escasa presencia de factores protectores. Muy bien, la muestra. A partir del encuadre anterior se desarrolló una batería de pruebas psicométricas, que es la que ya les mencionaba para el análisis y la recolección de datos cuantitativos, además del cualitativo, pero en este apartado cualitativo se desarrolló también una entrevista semiestructurada. Bueno, regresando, la muestra es mujeres de rango de edad entre 22 y 50 años, escolaridad media superior, giro laboral sector bancario, nivel gerencial, antigüedad entre 14 y 36 años, 33 años de antigüedad, y el instrumento, como les comentaba, es la entrevista psicológica semiestructurada y la batería de pruebas psicométricas.